Quiero comenzar con una historia acerca de un hombre que él tuvo una vida muy mala. Hizo algunas cosas que le llevaron ante la ley y lo encarcelaron en prisión 5 años. En esta prisión tenían la característica de que todo el preso que fuera a esa prisión le hacían una marca en su frente y le ponían la letra S de sinvergüenza, para que cuando esa persona saliera de prisión, todo el mundo que lo viera en la calle lo reconociera y dijera: mira, ese estuvo preso, ese es un sinvergüenza. Resulta que este hombre, estando en la prisión, con su marca allá, él conoce el Evangelio y se convierte a Cristo. Y cuando sale de prisión, él se muda a otro país, a otro pueblo lejano donde nadie lo conocía. Y ahí hace obra misionera y predica el Evangelio. Y en cierta ocasión le invitan a una iglesia a predicar. Y da un sermón poderoso, mis hermanos. Cuando termina el sermón, él se sienta en uno de los bancos y escucha la conversación de 2 hermanas. Y una hermana le decía a la otra: oye, qué predicación tan poderosa dio el hermano. Qué unción, qué poder de Dios. La otra hermana decía: se ve que es un hombre ungido. Se ve que es un hombre que busca la presencia de Dios. Es un santo de Dios. Fíjate si es así, que tiene en su frente la letra S de santo, de santidad. Mira para que tú veas cómo son las apariencias. Pero ¿qué hubiese pasado si ellas conocieran la historia de aquella prisión? De que ese hombre había sido un recluso anteriormente. ¿Cuál hubiese sido la reacción de ellas? A veces, nuestras reacciones con las personas es según cómo lo vemos, según cómo viene vestido, según su posición social. Y según todas esas características nosotros reaccionamos. Y lo que vamos a estar estudiando en esta noche es precisamente esto: el tema del favoritismo, el tema de la acepción de personas. A uno yo escojo para sí, pero a otros no me gusta andar con ellos. A uno yo no quiero que sean mis amigos, pero a otros yo no quiero ni siquiera que me escriban. Ese tema está en la Escritura. La acepción de personas, amados hermanos, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es la acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras, por algún motivo o afecto particular. Y eso lo vemos en el mundo diariamente. No es el mismo trato que se le dan a unas personas y a otras en el mundo. Cuando entras a un banco, cuando entras en un shopping, tú te das cuenta que los tratos son diferenciados. Puede ser por el factor económico en ocasiones. No es lo mismo que entre una persona, un carro lujoso, un traje con unos relojes. Entre, señor, por favor, no sé qué. Pero entra otro más humilde de campo, que viene a haber trabajado en su tierrita. No es el mismo trato. Lo vemos a diario. Lo vemos que pasa en muchas esferas. También hay diferencia por los estudios. Llegó el licenciado, llegó la licenciada. Pero bueno, llegó la ama de casa. No le dan el mismo trato también. Puede pasar también con la nacionalidad. No, vino el estadounidense, el canadiense, el paraguayo. No, pero llegó el cubano. Ya la cosa cambia, el haitiano. Y a veces puede pasar. Nos encontramos que hay favoritismo, nos encontramos que hay parcialidad. Y en mi país hay parcialidad muchas veces por la raza. Unos son negritos, otros son blanquitos, otros son mulatos, le dicen allá. Y tú escuchas a las familias que dicen: mi hija no se puede casar con ningún negrito. Y lo dicen así, hermano. Entonces la familia de los negritos que dicen: mi hija no se va a casar con ningún blanquito. Y es así. Hacemos acepción de personas, tenemos favoritismo. Y las personas hay que quererlas por igual. Hay que amarlas por igual. En ocasiones, personas quieren a otras por lo que pueden obtener de ellas. Te quiero porque me conviene. Te quiero de mi lado porque tú me vas a resolver algo. Y eso pasaba en los tiempos bíblicos. Y eso estaba pasando en la iglesia a la cual Santiago le escribe esta carta. Y vamos a estarlo viendo en el capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 4. Dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas,
Porque si en vuestra congregación, o sea, vuestra iglesia, vuestra casa culto, vuestro grupo, célula, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esta es la primera parte, donde podemos ver que en aquellos tiempos, dentro de la congregación, se hacía distinción de personas. Y vamos a entrar a estudiar este tema en esta noche, pero vamos primeramente a orar, a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Estamos delante de tu presencia, Señor, con temor y temblor, para pedirte que tú hables a nuestras vidas, que tú nos ayudes a ser una iglesia bíblica, Señor, cada día más apegada a tu palabra, y que nuestras alabanzas, Señor, perfumen el trono de tu gracia, Señor. Gracias porque podemos en esta noche estar acá, estudiando la Biblia. Te pido, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón. Si hay alguien en esta noche que vino con alguna carga, Señor, alguna ansiedad, te ruego que en esta hora tú se le estés quitando y que todos nuestros sentidos estén abiertos a la influencia, al toque de tu Espíritu Santo. Te ruego por mí para poder exponer la Escritura en esta noche. Te lo pido en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, las leyes del mundo no son las mismas que las leyes de la iglesia. Nosotros tenemos las leyes de Dios. Este es nuestro manual de fe y práctica. Y nosotros no podemos vivir como viven en el mundo. Y Santiago se dio cuenta que en esa época, en la iglesia, había distinciones entre personas, había favoritismo. Y fíjate que la idea central de estos primeros 4 capítulos es que los creyentes no debemos hacer acepción de personas, que los cristianos no debemos tener favoritismo entre nosotros, ni diferencias entre una persona y otra. Todos somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre Celestial. Y en el versículo 1 específicamente dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago dice: si hay alguien que es glorioso, si hay alguien que tiene renombre en la iglesia, ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso está desde el versículo 1, dice: glorioso Señor Jesucristo. Así comienza Santiago diciendo, aclarando la palabra bíblica. El que es glorioso en la iglesia es el Señor Jesucristo. Y ahí comienza a desarrollar su tema y habla de la situación que estaban viviendo, la situación práctica, en los versos 2 en adelante, 2 y 3, dice: porque si en vuestra congregación, en vuestra iglesia, entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida. Nota que dice anillo de oro. Ropa espléndida lo entendemos, porque ropa espléndida es lo que usan las personas que tienen más adquisición económica, pero en esa época anillo de oro eran los que tenían mucho más adquisición económica. Y mientras más anillos tenías en las manos grandes, eso demostraba que más dinero tú tenías. Incluso en esta época habían lugares donde se alquilaban anillos para días especiales. Así que aquel que tenía más o menos, no tenía mucho dinero y quería lucir, iba, alquilaba algunos anillos, iba a la boda y, oye, como tiene anillo, este debe ser importante, pero era alquilado. Pero eso estaba en la mente de estas personas. Y dice el verso 3, no, el verso 2 todavía dice: y también entra un pobre, aquí habla directo, la palabra de Santiago es directa, un hombre pobre, con vestido andrajoso. Entonces no solamente un pobre, es un pobre que no tiene ni con qué vestirse, es un pobre con vestido andrajoso. Dice: y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le dice: siéntate aquí, en buen lugar. Pero le dices al pobre: estate tú allí en pie. Mira
Mira lo que estaban haciendo en la iglesia. Le decían al pobre, de pie. No hay silla para ti en este lugar. Tienes que estar en esa esquina de pie. Ni hables, ni interrumpas la predicación, calladito en esa esquina. Pero también le podían decir, o siéntate aquí bajo mi estrado. Siéntate en el piso, aquí abajo de mi silla. La situación estaba fuerte en esa iglesia. En esa cultura había grandes fricciones en la sociedad. Habían romanos y judíos, y habían problemas entre ellos. Había gentiles y creyentes, habían problemas entre ellos. Habían ricos y pobres, y ese es el tema que está tocando Santiago aquí. Habían esclavos y libres, y habían también judíos y samaritanos, que entre ellos no se llevaban bien. Pero dentro de la iglesia, Santiago está diciendo, aquí no puede haber división. Aquí no puede haber que tú eres mejor que yo, ni que yo soy mejor que tú. Aquí todos somos hijos de Dios. Y en el verso 4 nos dice lo que estaba pasando en la iglesia como cuerpo. En el verso 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos. No se están dividiendo entre ustedes y están diciendo, uno es más distinguido que otro. Uno es más importante que otro. Y venís a ser jueces con malos pensamientos. La Biblia dice, juzgad con justo juicio, con el juicio correcto, con el juicio razonable. Pero estas personas, estos creyentes, estaban siendo jueces con malos pensamientos. Al pobre vamos a dejarlo aquí atrás porque este no nos resuelve nada. Pero al rico sí, ven para acá, porque tal vez él nos ayuda y después nos bendice. Tenían malos pensamientos. La iglesia es comparada con un cuerpo que tiene muchos miembros, donde cada miembro es importante, donde cada miembro hace falta. El que es más viejo en la fe hace falta, y el nuevo creyente también hace falta. El que tiene dones vistosos hace falta, y el que tiene dones sencillos también hace falta. Todos son importantes para Dios. ¿Sabe dónde dice eso la Escritura? En 1 Corintios capítulo 12. Vamos ahí, 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias este pasaje. 1 Corintios 12, 12. Y Pablo va a estar hablando y comparando a la iglesia con un cuerpo, con un organismo humano. Después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vienen Hechos, Romanos, y después viene Corintios. Y ahí 1 Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 12. Ahí vamos a dar tiempo para que todos podamos estar en el versículo y poder estudiarlo juntos. La idea es que podamos crecer y podamos aprender en la palabra del Señor. Dice así la Escritura, 1 Corintios 12, capítulo 2, a partir del versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, está hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene las manos, los pies, la cabeza, los ojos, muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo. No somos iguales, pero todos somos necesarios y todos tenemos que estar unidos. Dice el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos
o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate cómo Pablo está hablando de esas barreras sociales que yo te hablé ahorita. Y dice, seas judío, seas griego, seas gentil, seas esclavo, seas libre, todos somos del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y el verso 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos ojos, somos variados, somos diferentes, pero estamos en el mismo cuerpo. Verso 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera un hermano, es que yo no sé predicar como los predicadores, entonces yo no soy cristiano. No, es que tú tienes otro don. Eso no significa que tú no eres cristiano, es que tú tienes otro don. Dice el verso 17, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo, mira lo que dice el verso 21, es importante, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos son importantes. La mano no le puede decir a los pies, no los necesito. La cabeza no le puede decir a la boca, no me hace falta. Todos somos importantes, diferentes, importantes, útiles en las manos de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y en el tiempo de Santiago estaban diciendo, en esta iglesia los ricos son los importantes, los pobres no son tan importantes. Pero eso no debe ser así. En el cuerpo de Cristo somos todos miembros diferentes dones, diferentes caracteres, diferentes fuentes económicas, pero todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que estoy explicando? Pablo aquí está organizando la iglesia de Corintios para que no hayan esas divisiones. Santiago en su carta está organizando también las iglesias para que no hayan esas divisiones. Pero Jesús, desde que comenzó a ministrar, Él también atacó las divisiones, atacó la acepción de personas, atacó la exclusión de algunas personas. Recuerda que les dijo ahorita, disculpen, que había división entre judíos y samaritanos. Estos dos tipos de personas en los tiempos de Jesús no se podían ver a la cara. Los judíos decían, nosotros somos los religiosos verdaderos, y los samaritanos, ustedes son una copia falsa. No se podían ver, no se podían hablar. ¿Y a quién le habló Jesús un día? A una mujer samaritana. A una mujer samaritana, mi hermano. Vamos a buscar ese pasaje, Juan capítulo 4. Evangelio según Juan. Vamos a los evangelios, al inicio del Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, a partir del versículo 3, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué cosa es Samaria? El pueblo donde viven los samaritanos. Fíjate que es algo intencional, dice, le era necesario pasar por allí. Versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Jesús fue el que inició la conversación con la samaritana, dame de beber. Así que Jesús es intencional en el evangelismo. Él fue el que le dijo, ¿puedes darme de beber?
Verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, interesante, mira lo que dice esa mujer, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer? Nota que dijo, soy mujer, por algo ella lo dijo, dice, mujer samaritana. Esa mujer, su cerebro colapsó, ella dijo, ¿cómo tú, judío, me hablas a mí y me pides a mí, mujer samaritana, que te dé beber? Este judío es diferente, este judío es extraño, este judío no me criticó, este judío no se burló de mí, este judío no me tiró piedras, como hacen todos los judíos con los samaritanos. Este judío me pidió a mí que yo le diera de beber. ¿Quién eres tú? Es que Cristo es diferente. Es que Cristo hace lo que nadie hace. Es que Cristo alcanza las vidas que nadie quiere alcanzar. Es que Cristo se acerca al que nadie se quiere acercar. Y ahí estaba Jesús pidiéndole a esa mujer, dame de beber. Respondió Jesús en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dijo, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua viva, mujer. La mujer le dijo en el verso 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús sabía cuál era la necesidad de esa mujer. Necesidad espiritual, agua viva. Y Jesús le dice, yo te puedo dar un agua de la cual tú no vas a tener sed jamás. Y la mujer dijo, dame esa agua. Pero Jesús va más profundo, va al problema. Y le dice en el verso 16, Jesús le dijo, versículo 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús le pone el dedo en la llaga. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer tiene una mala vida. 5 maridos había tenido y el que tenía ahora no era su marido. Entonces, a esa mujer de mala vida, samaritana, se le acerca un judío y le pide de beber. Y le dice que le va a dar agua viva, un agua espiritual que va a saciar su sed. Jesús cruzó muchas barreras culturales. Jesús cruzó muchas barreras mentales. La barrera de hombre-mujer en el judaísmo. La barrera judío-samaritano. La barrera que él era un rabino y ella era una mujer. Por eso ella dice, ¿cómo tú me pides a mí que yo soy mujer? Tú eres un rabino y yo una mujer. Esta conversación no puede existir. Jesús cruzó todo eso. Cruzó las barreras raciales. Cruzó las barreras sociales. Nos está dando un mensaje Jesús. Nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Nosotros tampoco debemos excluir a personas. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque Jesús le dijo la verdad. 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo,
yo soy el que habla contigo. Jesús le declaró a esa mujer en ese día, yo soy el Cristo, el que había de venir. Dice el verso 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. ¿Estás entendiendo el contexto? Ellos dijeron, ¿qué está pasando aquí? De que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mira qué historia esta. Jesús no hace excepción de personas. Era mujer, era samaritana y era una mujer con una mala vida. Y aún así Jesús se acercó a ella. Aún así Jesús le habló. Aún así Jesús quiso darle el agua viva de salvación. Nosotros como iglesia no podemos encerrarnos aquí y decir, esta va a ser la iglesia de los santarroceños. Aquí no va a entrar nadie de Choré, aquí no va a entrar nadie de Santaní. Esto es santarroceño puro. Y de Olimpia, ¿no? ¿Cómo es? Y de Olimpia. Y de la Naranja Mecánica. Y que sea otro equipo no va a entrar en esta iglesia. No, mi hermano. No podemos hacer así. Santiago lo estaba hablando. Pablo lo estaba hablando. Jesús lo modeló. Nosotros tenemos que aceptar a aquel que con un corazón dispuesto a arrepentirse, a buscar de Dios, venga a la casa del Señor. No podemos hacer acepción de personas. ¿Se está entendiendo, hermano? ¿Se está entendiendo el mensaje? Eso es lo que Santiago quería comunicar en esta iglesia. Ahora volvemos a Santiago. Discúlpenme, hay muchos pasajes hoy, pero vamos a aprender. Volvemos a Santiago, que nos quedamos en el versículo 4. Vamos al versículo 5. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Ahora va a hablar Santiago nuevamente del problema entre los ricos y los pobres. Dice la Escritura, versículos del 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Ustedes están haciéndole daño a los que son pobres en la iglesia. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí Santiago está hablando ya de cosas prácticas. Ustedes están escachando al pobre y están ayudando al rico, y el rico, cuando ustedes tienen una deuda, los llevan para los tribunales. Este pasaje, primeramente tenemos que darnos cuenta de algo. Este pasaje no quiere decir que los pobres son los que Dios ama y los ricos son los que Dios odia. Eso no quiere decir este pasaje. La intención de Santiago es que estos creyentes no sacaran a los pobres de la congregación. La intención de Santiago es decir que a los pobres Dios también los escogió para salvación. Y no por ser pobres son menos cristianos que otros. Esa es la intención del pasaje. Eso es lo que Santiago quiere decir. Y a mí me maravilla cuando Jesús escoge a los 12 discípulos. Él escogió hombres variados. Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Ese era su negocio, pescar. Y no pescaban mucho porque siempre que Jesús se encuentra con Pedro, Pedro le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos podido pescar nada. Así que ellos tenían más deuda que ganancia. Pero en el mismo equipo de los 12 estaba Mateo, que era un cobrador de impuestos. Así que cuando a Pedro le iba mal en la pesca, Mateo le cobraba los impuestos. Y lo maravilloso que eran los 12 discípulos de Jesús. Estaban los pescadores y los cobradores de impuestos. Pero ahí en ese equipo eran hermanos. Porque Cristo vino a destruir todas esas barreras. Cristo vino a destruir todas esas diferencias. Que tú eres negro, que yo soy blanco. Que tú eres de China, que yo soy de Perú. Cristo vino a destruir toda barrera de división y hacer de todos los pueblos un solo pueblo de hombres y mujeres escogidas para Dios. Cristo vino a esto, amado hermano.
Tengo una nota aquí, quisiera leerla. La iglesia es el lugar donde tienen que derrumbarse las divisiones. La iglesia es el lugar donde tienen que caerse las separaciones. La iglesia es el lugar donde todos somos hermanos. Y vamos a ir al verso 10, del 7 al 13 ahora. Santiago, versículos del 7 al 13. Dice, del 8, disculpen, al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice aquí Santiago, están haciendo muchas cosas buenas, pero están fallando en uno de los pilares de la fe, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos pilares de la fe muy importantes. Le preguntaron a Jesús en una ocasión, ¿en qué se resume toda la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, todas tus fuerzas, toda tu mente, con todas... ¿Qué más? Corazón, con toda tu vida. Y dijo Jesús, y el segundo es tan importante como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si cumplimos muchas cosas, pero si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos fallando y estamos pecando y estamos yendo en contra de la ley. Note que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. No es que te quedes tú sin nada y lo des todo, no. Es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestro hermano. Tenemos que amar a nuestro hermano. La palabra lo está diciendo. Mira que está a tu lado. Mira que está a tu lado en esta noche. Y dile, ámame. Oye, hay gente difícil, pero díselo, la palabra está diciendo, ámame. La Biblia lo está diciendo, ámame. Ámame como a ti mismo. Es la palabra quien lo está diciendo. La Escritura dice que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Dios mira más allá. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La Biblia lo dice. Y en una ocasión, el apóstol Pedro es conocido como el que tiene las llaves. Jesús en una ocasión le dijo, y te daré las llaves del reino. Porque Pedro fue el primero que le predicó a los judíos, abrió la puerta al evangelio a los judíos, y Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, le abrió la puerta al evangelio a los gentiles. Pero Pedro tenía su recelo con los gentiles. Como los gentiles no eran judíos, él decía, el evangelio es para los judíos. Y un día el Señor le habló en visión y le dijo, ve a una ciudad donde hay un hombre llamado Cornelio, un militar italiano, que yo le di un sueño a él, que tú lo ibas a ver. Cornelio también tuvo un sueño, que venía un hombre y que le iba a hablar el mensaje del evangelio. Y cuando Pedro comenzó a predicar en casa de Cornelio, que era un gentil, que era un italiano, que no era judío, el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio. Y el apóstol Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Es el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios de los gentiles, el mismo Dios de los de Xoreque, los de Guaitaití y los de Santa Rosa de Aguaray, los de todo el mundo. Entonces nosotros como iglesia no podemos tampoco hacer acepción de personas. El más grande, que fue Cristo, vivió una vida humilde.
Era humilde, hermano. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. El rey nació en un pesebre. ¿Cuál fue su trabajo? Carpintero. ¿En qué entró en la ciudad? En un burrito. ¿Amigo de quién decían los fariseos? Amigo de pecadores. ¿Cómo es posible? Porque Jesús lo modeló y nos lo está dejando a nosotros hoy como testimonio. Para concluir, vamos a estar buscando Apocalipsis capítulo 7. Último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis 7, 9 al 10. Yo pediría que pueda ponerla. Apocalipsis 7, 9. ¿Ya estamos allá? ¿Estamos ahí? Dice la Escritura: después de estos miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todos los países, de todos los pueblos, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Mis hermanos, lo que estamos haciendo aquí en la iglesia es solamente un ensayo de lo que vamos a hacer en el cielo. Dice esta escritura de Apocalipsis que delante del trono del Cordero, ahí van a estar personas de todo pueblo y toda nación y toda lengua. Ahí vamos a estar nosotros, y va a estar el chinito, y va a estar el negrito, y va a estar el africano, y van a estar todos los que quieren adorar al Cordero en espíritu y en verdad. Así que hay un refrán que dice: adorar con los santos en el cielo es una gloria, pero adorar con los santos en la tierra es otra historia, porque es difícil. Tenemos caracteres diferentes, tenemos herencia diferente, pero la Escritura nos está diciendo: no hagamos distinción de personas, rompamos todas las barreras, rompamos todas las diferencias, porque en el cielo habrá de toda lengua, toda tribu y toda nación, y todos vamos a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo voy a terminar con un testimonio en esta noche. Hubo un señor que fue a la iglesia, señor mayor, y a los pocos meses de haber ido a la iglesia, él falleció. Pero en el primer día que él fue a la iglesia, yo le pregunté: ¿qué fue lo que más te impresionó del culto? Porque yo lo veía contento. Y yo le dije: fue la alabanza. Y él me dijo: está bonita la alabanza, pero eso no fue lo que me impresionó. Le dije: la predicación. Y él me dijo: la predicación también me gustó, predica bien el pastor, pero eso no fue lo que más me impresionó. Y yo le dije: pero dime qué fue lo que más te impresionó. Y dice: ¿sabes qué fue lo que más me impresionó? Que cuando se acabó el culto, todos los cristianos que estaban ahí, ellos no me conocían, ellos nunca me habían visto en la iglesia, pero uno a uno fue y me dio un beso y un abrazo y me dijo: que Dios te bendiga. Y yo no conocía a ninguno de ellos, ninguno de ellos es familia mía, pero ese día me trataron como su familia. Ese día yo era uno de ellos también. Ese día, eso fue lo que más me impresionó. Cuando la iglesia no hizo acepción de personas, cuando la iglesia rompió las barreras, cuando la iglesia me abrazó, eso fue lo que más me impresionó en ese día. Y eso me lo repetía cada vez que nos encontramos, hasta que partió con el Señor. Porque la iglesia es diferente al mundo, hermano. Porque en este lugar todos somos hijos del mismo Padre. Yo quisiera que te pongas en pie, vamos a orar en esta noche.
Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, que son buenas cada mañana. Gracias porque tú no miraste, Señor. Tú no miraste nuestro récord de pecado, nuestro historial, Señor. Tú por gracia nos diste salvación, Señor. Y hoy nosotros también queremos mostrar esa gracia, Señor. Con los que no te conocen, con los que vienen a la iglesia, con el cuerpo de Cristo, Señor. Permite que seamos, Señor, un reflejo tuyo en esta tierra. Que derribemos cada barrera, cada separación. No más que si uno es del interior, que si otro es asunceno. Eso no hay aquí. Aquí todos somos el cuerpo de Cristo, Señor. No más que si uno es empresario y otro es campesino. No más, Señor. Todos somos hijos tuyos en este lugar, Señor. Somos hermanos, comprados por la misma sangre, pagados por el mismo precio, Señor. Ayuda a que esta iglesia, Señor, sea luz en medio de este pueblo. Ayúdanos, Señor, a vivir como dice tu palabra y amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Danos esa bendición, Señor, de poder ser sal y luz en medio de Santa Rosa de Aguaray. Yo te pido tu bendición en esta hora para cada una de las vidas aquí, para cada una de las familias aquí representadas. Que tú nos guardes, que tú nos cuides, Señor, de regreso a casa. Y que nos despidamos de este tiempo, Señor, pero nunca de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos y bendecidos, hermano. Saluda al hermano que está a tu lado y dile que Dios te bendiga en esta hora.